No, déjelo ahí. Cabello, cabello. ¿Usted trajiste agua? Es un cuadro que siempre presente, porque para hablar de los requerimientos diarios de los informaciones esenciales, son datos obtenidos de población en Estados Unidos. Aquí ninguno de los clientes se ha ocupado de ver cuáles son los requerimientos de la población venezolana, pero bueno, los humanos lo que están allá iguales a nosotros. Así que no debe haber mucha diferencia. Claro que hablamos de experimentos en ratas, no, o en personas, trata de simular de alguna manera lo que pasa en el ser humano cuando hay diferencias en el metabolismo en algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, son modelos. Uno puede agarrar un poco de gente y meterlos en un laboratorio y utilizarlos como cognitivo de vida. Obviamente eso no se puede hacer. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos algunos aminoácidos esenciales. Fíjense que no aparece la arginina porque, como yo repito, después de los 10 años en adelante, o sea, ya no se considera un aminoácido esencial. Sin embargo, durante la niñez sí es un aminoácido esencial, la arginina. Ya luego veremos por qué no es un aminoácido esencial en la adultez. Pero bueno, fíjense que tenemos un bebé entre 4 y 6 meses, tenemos un niño de 12 años y tenemos un adulto. Tenemos las 3 fases de la vida de un individuo. Obvio que hay tablas mucho más completas, todo lo que tenemos que son humanos. Simplemente yo lo traigo como para enfatizar la importancia de los aminoácidos esenciales según la etapa de la vida. Fíjense que un adulto promedio de 70 kilogramos, hay requerimientos de aminoácidos esenciales, es lo que les hablaba en la clase del martes. No, ya yo me desarrollé, ya soy adulto, tal vez yo necesito más proteínas. No, claro que sí. Y lo mismo con lo del recambio proteico, no lo podemos detener. Comamos, no comamos proteínas o vamos. Eso es inexorable. Entonces, cuando se adopta una dieta estricta, vegetariana, no vegana, no come nada de origen animal, pues tienen que saber cuáles alimentos vegetales vas a combinar para suplir tus requerimientos. Uno de aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, vitaminas, por supuesto, minerales. Bueno, yo tomo suplementos, se pudiera hacer, es muy doloroso, si ¿cómo hacerlo? Perfecto. Fíjense algo interesante. Por ejemplo, la arginina en un bebé son 18 miligramos por kilogramo de peso por día, diario. Aquí no tenemos el valor, pero en un adulto son 10. Cada casi disminuye la demanda aproximadamente a 1/3. Pero esto es, por un repito, miligramos por kilogramo de peso por día. No es lo mismo un bebé de 4 a 6 meses que un adulto, ¿verdad? En peso, por kilogramo, es que la cantidad total que tiene que ingerir. ¿Sí? Entonces, dice, no, sí, es menor en el adulto, ¿cierto? ¿Cuánto es un adulto? ¿Sí? Tan simple como eso. Entonces,
Y eso les va a tocar a ustedes hacerlo. Bueno, creo que lo van a hacer. O deberían hacerlo. Por ejemplo, la isolectina, otro aminoácido esencial. Fíjense que 70 kilogramos, 70 miligramos por kilogramo por día. En un niño de 10 a 12 años baja a 28. En un adulto baja a 10. Sí. Por kilogramo es menor, pero por individuo mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Pequeño detalle que a veces bueno, quizá uno de los aminoácidos lo decae dramáticamente desde un lactante a un niño, a un infante y a un adulto, que es el caso de la leucina 161 cae a 42, luego 14. La leucina 103, 44, luego 12, metionina. Por cierto, ¿qué importancia tiene la metionina? Ustedes recuerden de bioquímica adulta. Aparte de la estructura que ya se la saben, ¿no? Forma cisteína. ¿Perdón? Forma cisteína. A partir de ella se puede formar cisteína. Pero, ¿cuál es su función en la síntesis de proteínas? El codón iniciador. Es el codón de iniciación, el AUG. Y es un solo codón. La metionina es un aminoácido que tiene un solo codón. Que es el AUG. Y veremos más adelante que la metionina también forma parte de algunas coenzimas muy importantes durante el metabolismo de aminoácidos y el metabolismo en general, la transferencia de grupos positivos. La fenilalanina, fíjense que, bueno, lo que mencionábamos, la metionina es un precursor de la cisteína, por lo tanto la cisteína no es un aminoácido esencial, al igual que la fenilalanina es precursor de la tirosina. Pero si no tenemos fenilalanina no vamos a tener tirosina. Tan simple como es. Okay. Por eso es que la tirosina no se considera un aminoácido esencial. Pero una dieta pobre en proteínas se va a generar carencia, ¿verdad? Deficiencia de tirosina. Bueno, la treonina, igual, triptófano. Vimos el triptófano, además de ser, por supuesto, un aminoácido esencial, parte estructural de las proteínas, también es precursor del neurotransmisor que es la serotonina y de la niacina. Es fundamental, porque la niacina da todo el metabolismo energético, todo, tanto el catabolismo como el anabolismo, sin NAD no funciona. Nada. Es el principal coenzima transportador equivalente de electrones, ¿no? Como NADH más H o NADPH más H. Entonces, claro. En general todo el metabolismo. La adenosina es fundamental, como el ATP, que es la molécula energética, pero no hay ATP sino adenosina. O sea, podemos tener riboflavina, pero la riboflavina no va a sustituir las funciones de la adenosina. De alguna manera que es un otro cofactor que interviene en el transporte, en la utilización de los electrones, de la oxidación de las moléculas combustibles para ser aprovechado a nivel de la cadena respiratoria. No obstante, la niacina es la que tiene el mayor peso, el mayor importancia. Una pregunta, con respecto a ese cuadro, en la parte, pongámonos en la línea de lipidina de ejemplo, en la línea de adultos sale 10 de primero y en la recomendación de adultos de
70 kilos sale un 0,7. Yo asumo que ese 0,7 se multiplica por los 70 kilos. Claro, obvio que hay que multiplicarlo, ¿no? Aquí se habla de la cantidad de proteínas que tú tienes que ingerir, que contenga, o sea, de alto valor biológico, que contenga estos aminoácidos. Entonces, cuando usted, eso lo va a hacer como en nutrición humana, van a hacer los cálculos según los requerimientos por kilogramos de peso, bueno, inclusive, también para de manera energética, no es lo mismo una persona que de vida sedentaria, absolutamente sedentaria, a un jugador de fútbol, un maratonista. Claro, pero como sale un 10, atleta, un gimnasta. ahí en el 10, Pensé que me ibas a hacer cariño. el total. Sí, miligramos por día. Entonces, En cambio aquí, gramos por día. Fíjate las unidades, es otra cosa que ustedes políticamente ignoran. Y está bien la pregunta. Eso me llama les hago la atención de que fíjense siempre en las unidades que están expresadas. Aquí está expresado miligramos, kilogramos, aquí está expresado gramos. Si aquí son 10 miligramos, ajá, 70 miligramos. Sí. Entonces, pues les repito, nunca se olviden de la unidad. Porque fíjate, ese error en nutricionista está la tabla, está el bueno, si para los niños es tanto 28, para los otros son 0,7, esta es la fórmula, paga, métele eso por día endovenosa. Se murió. Salió a venir, ¿qué pasó? Paciente, estaba convaleciente, estaba también que se venía recuperando, te llegó el nutricionista y algo pasó. El nutricionista pega la carrera. Yo, ¿qué es con eso? ¿Sabes cuál de dieta? No, se quemó el papel. Se lo comió y lo comió un carro. Resulta que se pegó. Es lo que le decía, aun cuando pudiera hacer cálculos matemáticos sencillos, pero fíjense siempre en las unidades, acuérdense, vean las unidades, no los miligramos que gramos. Bueno, siguiendo, lo que me interesa de acá es enfatizar en los requerimientos de los aminoácidos esenciales por kilogramo, no por el individuo. Vamos a compartir de 4 meses con un adulto. Si un adulto de 70, 75, 80 kilos. Aunque esa tabla no se la voy a preguntar, sí les voy a preguntar el concepto de requerimiento de aminoácidos esenciales. Sí se lo digo. O les puedo dar datos, valores. Yo le digo a quién corresponde. No le digo a quién es. Le digo que si lo hacen al revés o lo hacen, o que se peleen en uno, ya, está mal. Porque hay que aplicar la lógica. O puede ser que yo les dé cantidad neta, pero tengo que darle el peso de la persona. Y volvemos al caso de ustedes. Lo mismo la persona que pese 56 kilos, o la persona que pese 75 kilos. ¿Verdad? La física. Energético, Bueno. Como ahora le pregunto. Y esto ya lo habíamos visto. Lo del aporte calórico, que sí, dentro de las moléculas de combustible, o sea, que generan energía en nuestro organismo, tenemos, sí, los principales son los carbohidratos, la glucosa.
Siempre la glucosa se relaciona como glucosa, ¿verdad? Lo que utilizamos es la glucosa. Lo inmediato, lo rápido, que más fácilmente podemos aprovechar como respuesta a una situación de peligro. Se suelta el chorro de adrenalina, se libera la glucosa un montón, se utiliza por los músculos, casi por prácticamente anaeróbico, que hay que salir corriendo. Las grasas, los ácidos grasos, son las moléculas primitivas, también, aunque aportan mayor energía, pero se utilizan nada más bajo condiciones aeróbicas. Y eso es la discusión de, bueno, un ejercicio de muy alta intensidad que estás consumiendo. Porque los músculos comienzan a utilizar especialmente glucosa en vía anaeróbica, lo saben ustedes en el vídeo, cuando hay una demanda, una exigencia deportiva muy alta. Por 42 kilómetros tienen que ponerle, ¿no? Ahí los músculos están trabajando básicamente por la vía anaeróbica. El oxígeno restante, corazón, cerebro, bueno, pero los músculos, el músculo esquelético está funcionando de forma anaeróbica. Y ese lactato va al hígado y el hígado lo vuela por el glucosa y ahí va. Bien, entonces, estamos en discusión ahorita si el ejercicio tiene que ser en condiciones muy intenso, que si está consumiendo más. Entonces, obviamente que cuando baja el ritmo y hay una suministro de oxígeno mayor, y por ello incrementa, ¿no?, el ritmo cardíaco para acelerar la obtención de oxígeno. Y eso es todo el mundo, ¿no? Lo del deporte. No lo voy a tocar, simplemente lo menciono porque más adelante hay una materia que se llama nutrición del deporte. Listo, pero usted está diciendo que a nivel de tejido muscular, en un maratón de 42 kilómetros es únicamente Por el músculo, básicamente el metabolismo es anaeróbico. Y también de los mismos cuerpos cetónicos. Básicamente. Ahora, perdón. El músculo esquelético también se alimenta de cuerpos cetónicos. Sí, pero que sale del mar es un metabolismo del tejido. De hecho, le puedo buscar la foto por WhatsApp porque lo confunde con ácido graso de cadena corta. Pues, aunque Incluso la profesora Lulia en la clase nos mandó a preguntar de que por qué, o hizo el comentario de que porque una barra energética, si tuviera ese dato, es beneficioso para un deportista. Y casualmente antes del examen preguntó lo del acetato y sí, yo también me mandé la foto del mar. O sea, eso está al final de todos los por ejemplo, sale el metabolismo. claro, lo que hace es que son condiciones muy particulares para que lleguen a formar cuerpos cetónicos. Un maratonista. Por casualidad tendrás alguna extensión libre ahí, por casualidad. Es muy particular, pero generalmente, o sea, un normal, un atleta que está bien entrenado, si bien un maratonista, por ejemplo, estamos hablando, utiliza básicamente glucosa por vía anaeróbica y se recicla a nivel del hígado, se utiliza ese lactato para poder sintetizar la glucosa por la puta quita de se conoce. ¿Qué porcentaje de ácido graso utiliza? Hay una adaptación progresiva. Yo, por ejemplo, no aguanto maratón de 42 kilómetros,
Para que lo vean grande, porque Yo creo que pueden ser como 3. bueno, esto es lo que ya conocen. Bueno, ya ustedes saben que los oxalacetatos, los citrato, cuando se le une cuando reacciona con una acetilcoenzimada, se libera la coenzimada y el grupo acetilo se une al oxalacetato para formar citrato, luego interviene mediante la citrato sintasa. Fíjense que se llama sintasa, no se llama sintasa y no sintetasa. No requiere hacer. Entonces, luego hay una colitasa que actúa, esto es lo que es una isomerasa. La colitasa lo que es una isomerasa, es que básicamente la molécula cambia la posición del OH y luego este isocitrato, por eso es el nombre del iso, un solo. 5 minutos. Hay la primera oxidación, entonces se forma el alfa-cetoglutarato. Aquí en esta oxidación se libera esos electrones de esa oxidación. Vamos aprovechando para la síntesis de NADH más H y se libera un CO2, se libera el primer CO2, dióxido de carbono, a través de la isocitrato de hidrogenasa. Y aquí en adelante, hasta llegar al oxalacetato, entonces usted tiene que saber ese sitio a revés y al derecho. ¿Cuáles son las reacciones reversibles? ¿Cuáles son las reacciones irreversibles? ¿Cuáles son las enzimas que intervienen? ¿Cuáles son los cofactores que intervienen? La estructura de cada intermediario. Si no se lo preguntó a la profesora Luis, se lo voy a preguntar. La estructura desde alfa-cetoglutarato hasta llegar a oxalacetato. Pero tiene que saber, ¿qué pasa con alguna de esas, con esas moléculas que se convierten, por ejemplo, fumarato y malato? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? ¿Cuántos grupos carboxilo tiene? Cada intermediario. Y así sucesivamente, hasta llegar a oxalacetato. Por supuesto, sabemos que estas reacciones de oxalacetato podemos llegar hasta succinar, porque todavía todas estas reacciones son reversibles. Podemos llegar hasta succinato. Se puede dar en esta dirección o en esta dirección. Obviamente que va a haber condiciones que van a impulsar la reacción en un sentido o en otro. Y eso está dado por la concentración de esos intermediarios. Si hay una alta concentración de oxalacetato, entonces la reacción tiende a desplazarse en sentido contrario. Pero eso está determinado por los delta G, las variaciones de energía libre, que es lo que determina si una reacción es espontánea o no, si una reacción es irreversible o irreversible. Si es reversible, el delta G está aproximadamente cercano a 0 o muy bajo. Irreversible cuando el delta G es muy negativo. ¿Qué significa un delta G negativo? Por ejemplo, de menos 7, 7.3. La reacción es favorable. En el sentido como está escrito, que el delta G sea menos 7.3. Pero en sentido contrario, ¿cuál sería la demanda energética? Si de izquierda a derecha se libera una energía equivalente a 7.3 kilocalorías por mol, en sentido contrario, ¿qué ocurriría? Se necesita esa energía. Se necesita esa energía. Y es demasiado. O sea, ya eso nos indica que hay una barrera energética, que no es reversible, no hay forma. Es cuando se convierte, por ejemplo, el fosfonio en piruvato, ¿verdad? Se convierte en piruvato. Esa reacción es irreversible, son como en menos 12 kilocalorías por mol. Una enorme cantidad de energía, por eso no puede ser reversible,
Y de ahí la gluconeogenesis. Hay que buscar una ruta alterna de reacciones que se puedan dar favorablemente hasta llegar otra vez a fosfonilpiruvato, y de ahí de fosfonilpiruvato hacia glucosa las reacciones son reversibles. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el delta G de cada reacción. Y inclusive, aunque no les voy a preguntar el delta G, tienen que saber cuáles son las reacciones, cuáles de estas reacciones son reversibles, cuáles no, y por qué. Yo le voy a decir, dígame el delta G de la reacción de conversión de succinato en fumarato. No. Eso será absurdo. Pero ustedes ya intuitivamente saben que esas reacciones reversibles lo vieron en el libro, inclusive pueden ver el delta G que aparece allí, porque lo pueden poner en kilojoule o kilocalorías por mol. Entonces, dicho esto, advertido, como se lo voy a preguntar, queda ya de parte de ustedes si se lo aprenden o no. Si no se lo aprendieron, con las introducciones, conmigo no tienen opción. O sí, o sí. Bueno, perdón. No, ya saben el resultado. Sí. Ok, voy a ver lo que estamos hablando un momento. Fíjense que básicamente a partir del piruvato se le une un CO2 en modo oxalacetato. Si se está formando oxalacetato, no por la vía convencional que es acetil-CoA más oxalacetato para acetate, si tenemos esta ruta alterna, ¿para qué puede servir este oxalacetato que estoy formando acá? ¿Cuál sería el sentido? Lo convencional sería que el piruvato se convierta en acetil-CoA y luego el acetil-CoA se libera un CO2 y luego ese acetil-CoA reacciona con el citrato, con el oxalacetato para citrato. Con la citratosidasa, perdón. Para formar succinil, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con esa oxalacetato? No, yo la cero. Forma Succinicoa. Que no vale. El oxalacetato, sí, se puede formar un aminoácido. ¿Cuál aminoácido? ¿Cuál aminoácido? Correcto. Sí, el oxalacetato. Vamos a ver la estructura del oxalacetato. ¿Cuántos grupos carboxílicos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, ninguno. ¿No es aspartato? No, el oxalacetato. ¿Cuántos grupos carboxílicos tiene? 5. Carbón. Grupos carboxílicos. No. COH. No. Tiene 2 grupos carboxílicos. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 5. Incluyendo los grupos carboxílicos, por supuesto. 3, 2, 1, 1, 4, 5. Tiene 5, tiene 4. No, si los 4 tiene, No, porque el doble intermediario son de 4 y 5. No, fíjate. Esto lo llamo a colación. No se lo sabe. Y aquí donde yo soy, como usted me quiera llamar, ácido, muérgano, demasiado, no me importa. Pero la verdad es que después que se gradúe quiere. Que me odio ahorita no importa. Es por eso que yo les mando a estudiarse la estructura de cada intermediario del ciclo entero. ¿Cómo se hace conversión de oxalacetato a aspartato? Y lo que vamos para allá, no te desesperes.
Vamos a llegar allá. Fíjense, el punto es que yo les mandé a que repasaran, que ustedes en este nivel tenían que saberlo. Así como la estructura de los intermediarios del ciclo de fe. ¿Ustedes creen que van a, si yo les digo el tema de metabolismo de carbohidratos, yo los iba a perdonar? Bueno, Pues es que la pregunta si los perdonó la profesora Luliana, yo no los voy a perdonar. No es que no los voy a perdonar. Si ella no se lo exigió, yo sí se lo voy a exigir. Y tengo una razón fundamental. Y ustedes luego comprenderán por qué. No era un proceso inmenso, que hay que interesar a mí, yo voy a hacer un intento, yo no sé químico, ni bioquímico, ni nada de eso, no.